Bueno, no habló la gringa. Esperemos que está grabando. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia. Martes 20 de agosto del año 2024. 20 de agosto, entre paréntesis, es el natalicio de Bernardo Higgins. Se llama, no un natalicio. Apareció tarde, pero apareció. ¿Qué tal amigos? Ahora, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia. Martes 20 de agosto del año 2024. Como cada martes conversando con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. Eh, Marco, bueno, hoy día es San Bernardo, entre paréntesis, estoy de santo, pero también está de santo Bernardo Higgins. Ah, yo no sabía que te llamaban Bernardo. Ahora, Julio Bernardo me llamo, así que por si acaso. Julio Bernardo. Y desde Sí, bueno, chico mi madre me decía solo Bernardo, nunca me dijo Julio, no sé por qué. Bueno, eso es parte de... Un hecho interesante, Marco, fue el lanzamiento del informe del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En él, un título, una investigación sobre Chile en particular, el título del evento que tengo entendido en el cual participaste en el lanzamiento de ese documento es ¿por qué nos cuesta cambiar? Está hablando de los chilenos. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Es una pregunta bien sintomática porque de verdad dos constituciones o dos proyectos de constituciones quedaron votados en el camino. No sé si quedaron totalmente votados, pero no fructificaron. ¿Es porque nos cuesta cambiar? a ver, primero que nada, buenos días a todas y a todos. Sí. Hoy escuchas de Nuevo Mundo, dentro y fuera de Chile, como es la costumbre, y felicitarte por tu onomástico. Una broma nunca lo he eh, celebrado, por si acaso. ya. No, mira, efectivamente participé invitado como a presenciar el acto de lanzamiento del informe del PNUD, ¿por qué nos cuesta cambiar? Es este informe Ah, estoy escuchando. sí, que se realizó desde el año 96 y que son una... Está un poco, el internet está un poco débil, tu internet. ¿Y ahí me Algo- escuchas? Sí, ahí te escucho, sí. Ya, que es en clave evolutiva, involutiva, el devenir de la sociedad chilena desde el punto de vista de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y este informe, Estamos con alguna dificultad con el internet que no sé cuál es. Estamos grabando, Marco está... en términos, ¿se escucha? Ahora volvió, se quedó como congelado, pero ahora volvió. Bueno, decía Marco, que este informe se realiza ¿Mm? después de varios años del estallido social y permite ir comprendiendo la dinámica eh, que el país ha experimentado desde el punto de vista de las expectativas sociales. Eh, Creo que los principales datos, los más significativos, es que el 88% del estudio de la ciudadanía estudiada eh, aún cree que los cambios en Chile son necesarios, eh, y que las transformaciones que el país requiere deben ser una realidad. Pero también es muy ilustrativo que el 67% estima o considera que ese cambio no puede significar un retroceso hacia el pasado, eh, porque en términos bien generales, ese pasado tampoco era el óptimo. Eh, entonces, creo que es legitimante el informe del PNUD porque nos cuesta cambiar, eh,
legitima la expectativa transformadora y la legitima a pesar de los fracasos de dos procesos constituyentes, uno de orientación transformadora como fue el proceso número uno, el que concluyó con el plebiscito del 4 de septiembre, eh, y otro mucho más conservador como fue el segundo proceso constituyente que terminó con el rechazo también. Eh, entonces, da una, es una muestra cualitativa importante de que los cambios siguen siendo una expectativa ciudadana mayoritaria, pero también ilustra sobre la frustración de que el sistema político y las élites no han sido capaces de dar el ancho en materia de cambio. Más aún, el propio informe establece que tanto la élite política como la élite económica eh, presentan discursos inhibidores desde la institucionalidad que dificultan profundizar y concretar los procesos de cambio. Eh, es muy decidor eh, que la ciudadanía actúe de manera permanente eh, con lógicas de revanchismo, pensando en, en que cuando no se concreta algo eh, o cuando no se está a la altura de la expectativa que esa ciudadanía tenía, y esas expectativas necesariamente pasan por transformaciones sistémicas pero concretas, la ciudadanía actúa con lógicas de revancha. El mismo informe establece que hay una lógica inhibidora por parte de la élite, pero también define a las élites empresariales y a la élite política como los villanos. Entonces, eh, yo creo que esto tiene que ser necesariamente contrastado con la responsabilidad que el empresariado en Chile ha tenido de un discurso de doble estándar. Cuando fue el estallido social, abundaron las autocríticas del gran empresariado, de Luxi, de Alfonso Suet, del presidente sutil de la CPC de ese entonces, del propio presidente, el expresidente Piñera, eh, haciendo la autocrítica contundente de que la desigualdad también existía en Chile, de que requería del aporte de los grandes empresarios, incluso frases rimbombantes como que alguien tiene que pagar la cuenta, eh, pero cuando esos cambios empezaron a impulsar de manera concreta en el texto constitucional, vino una reacción conservadurísima, en extremo conservadurísima, por parte de la élite de derecha y la élite económica. Entonces, este informe no puede ser leído eh, solo desde eh, un enfoque descriptivo. Necesariamente tiene que ser cruzado con la conducta que han desplegado los actores políticos, en especial las derechas y los conservadores neoliberales, eh, en su afán por mantener y conservar el modelo socioeconómico heredado de la dictadura y que tantas dificultades en términos de exclusión social ha generado. Estamos conversando con Marcos Barraza en este martes 20 de agosto eh, sobre un tema que es trascendente, como es el informe del PNUD, el Programa para las Naciones, de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Eh, una de las cosas que tú estabas mencionando es el espíritu de revancha, pero también obstruccionista, pero más que de la sociedad, es un espíritu que dice, según el informe, es de los protagonistas de la política y particularmente de la dirigencia política. Y en eso, obviamente, hay varias ejemplos que se pueden dar. Como estamos hablando de la reforma previsional. Hoy día se trata la reforma previsional desde la perspectiva tal vez no de la revancha, pero sí de no me toquen mis intereses. Los intereses obviamente son importantes para este sector. Y yo me recuerdo, y esto lo traigo por motivo de lo que tú estabas diciendo antes, que te acordabas de algunos dirigentes de la derecha o empresarios que decían algunas frases rimbombantes.
Luxi lo dijo en la televisión así claramente, hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela. Pero dejó la revuelta, terminó la revuelta social y se acabó, se sacaron la mano del bolsillo y no les dolió nada. Claro, yo creo que fue un discurso funcional y circunstancial a la crisis más aguda que vivía el país, el mea culpa falso. Pero en los hechos, del mismo modo que hacían el mea culpa, iban generando condiciones para desacreditar las expectativas de cambio y retrotraer la voluntad ciudadana. Eh, yo enumeraba un conjunto de declaraciones de grandes empresarios durante el estallido o en las postrimeras muy cercanas al estallido, eh, pero evidentemente que lo que prevaleció eh, fueron intereses corporativos. Y lo que sigue prevaleciendo, y eso se refleja con mucha claridad en el debate sobre la reforma en pensiones, la preservación del interés corporativo de las AFP y de las grandes empresas y el menoscabo de la ciudadanía. Fíjate tú que en el caso de las pensiones, eh, el gobierno presentó la reforma hace 21 meses. Eh, la derecha buscó sin número de artimañas para dilatar la votación primero en la Cámara de Diputados y luego la votación en la Cámara de Senadores, eh, pidiendo la renuncia del ministro Jackson, eh, retirándose del Comité Técnico Previsional, eh, pateando el tablero de manera permanente eh, y postergando el debate porque en los hechos lo que no se quiere es modificar en nada el sistema de capitalización individual y el lucro y el rédito que le genera a las grandes industrias, a la industria de las pensiones en este caso, y el menoscabo que genera la ciudadanía. Eh, Así es. y eso es muy evidente esta lógica inhibidora que tiene, porque fíjate tú que el informe habla de lógicas inhibidoras, de discursos institucionales que inhiben la transformación. Y si uno quiere buscar un ejemplo al canto, es el discurso del sistema AFP, que con la plata de los propios trabajadores, con sus cotizaciones, financian campañas donde distorsionan que el 6% es del trabajador y, y no es del sistema de seguridad social con cargo al empleador o con mi plata no. Es decir, una Claro. campaña sistemática que es una lógica inhibidora que el informe bien refleja. O sea, ahí tenemos un ejemplo inequívoco de cómo el sistema de AFP actúa la élite económica autopreservándose y distorsionando las verdades. Entonces, eh, eso es muy nítido eh, y obliga a develar esto ciudadanamente hablando, a ser muy pedagógicos desde el punto de vista de la comprensión de este informe, que es un material de estudio importante. Estas lógicas inhibidoras repercuten en en el obstruccionismo desde el discurso institucional para la transformación, pero también para potenciar el individualismo en la sociedad. Y eso también es un dato que permea muy fuertemente. Así es, efectivamente. Hay un hecho, estamos conversando con Marcos Barraza, académico, exministro. Eh, el próximo, ya, estamos prácticamente a puerta de cumplirse 5 años desde el estallido social. Eh, Está como la impronta de que el estallido social surge de las demandas no concretadas o no llevadas a efecto por los distintos gobiernos anteriores. Unos tienen mayor responsabilidad que otros, porque uno podría hablar de que la presidenta Bachelet en el gobierno, en su segundo gobierno, presentó la reforma de pensiones, si no me equivoco, en el segundo o en el primero, ya me entró la duda. En el segundo, en el En el segundo. segundo, ¿no? La reforma de pensiones, que ya cumple 12 años de trámites diversos y no sale del Parlamento y no pasa del Parlamento. Entonces, uno podría decir, una de las cosas que la ciudadanía debiera tener como cuestión principal, es decir, ¿por qué no sale desde el Parlamento la reforma de pensiones que es tan importante para los trabajadores cuando jubilan, ¿no?
Mira, lo primero, un dato de precisión histórica, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se impulsó y se creó y se materializó el pilar básico solidario en materia de pensiones, Claro, que en los hechos ha proporcionado más pensiones que el sistema de AFP así en es. términos de calidad. Si no fuera por el pilar básico solidario, la situación de indefensión en la vejez sería aún mayor. Eh, y esa es creación del primer gobierno de la presidenta Bachelet. En su segundo gobierno, con ocasión de las manifestaciones multitudinarias que lideró en aquel momento No Más AFP, se presentó el primer proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, que en lo grueso condensaba las ideas centrales del actual proyecto: claro, tema de ahorro colectivo, aumento de la cotización al 5%, 2,5 eh, para el, 3 para el sistema de reparto solidario, 2 para la capitalización individual, con un sistema de eh, redistributivo en términos de quienes ganan más respecto de quienes ganan menos, de hombres respecto de mujeres y de jóvenes respecto de personas mayores. Son las bases del primer proyecto y claro. que los hechos han sido la discusión que se ha prolongado en el tiempo, los fundamentos de la discusión. Eh, Han pasado ya 12 años 12. y son 12 años en los cuales ha habido una resistencia enconada y permanente por parte de la derecha para abrir la discusión y materializar una reforma de pensiones. Tú nombraste el estallido social, Julio, Claro, y yo creo que siempre es un poco injusto en una frase, en un concepto, en un párrafo, sintetizar las razones que dan origen al estallido social. En mi opinión, son un acumulado de frustraciones sociales, personales, familiares en Chile, en las comunidades, eh, de promesas incumplidas, de, de políticas públicas que en los hechos, si bien han producido avances, no han corregido de manera sustantiva las desigualdades del país. eh, y esa frustración, gatillada por sucesivos abusos en el presente, ¿qué estamos viviendo? Abusos también. claro. Si lo que ha hecho en él no es otra cosa que un abuso. Eh, Afortunadamente existe un gobierno que ha iniciado un proceso de caducidad, eh, pero lo que se está viviendo es un abuso. Y a propósito de la institucionalidad económica, que favorece el interés del privado, el interés corporativo por sobre el interés social. Eh, y lo que estamos viviendo en materia de pensiones también es un abuso permanente, por una resistencia, insisto, enconada y obstruccionista por parte de la derecha, que limita las capacidades de llegar a acuerdo. El informe del PNUD pone de manifiesto que lo que espera la ciudadanía es que la política genere acuerdos y que se implementen reformas sustantivas. Están dispuestos a la gradualidad, no todo se haga de una vez, quiere decir esto, pero que lo que se haga de manera contundente. Claro. Eh, Fíjate tú que el Partido Comunista reiteradas veces lo ha dicho en sus declaraciones, lo hemos dicho en las vocerías de los dirigentes, hemos insistido que en materia de crimen organizado y de narcotráfico lo que se requiere es un acuerdo nacional que se fundamente en una política de Estado, más que de un gobierno. Eso es un llamamiento muy claro a una política de Estado, de acuerdo nacional. Pues bien, lo que la ciudadanía espera es que sus principales urgencias sean tratadas desde el punto de vista de reformas sustantivas. Insisto, lo que la ciudadanía dice en este informe es que no todo se podrá hacer al unísono, pero que lo que se haga de manera sustantiva. Y en segundo lugar, que ponga al centro el interés ciudadano por sobre cualquier otro interés. Así es. Fíjate que en uno de los párrafos de este informe dice textualmente, las personas desean cambios intensamente, pero su capacidad para unirse, organizarse y actuar de manera colectiva por metas comunes parece ser limitada. O sea, está haciendo un diagnóstico como decir, la gente quiere cambios, pero no se organiza para los cambios.
pero también uno podría agregar, no sé si en algún otro párrafo del documento puede decirlo, los medios de comunicación de propiedad de los grandes grupos económicos distorsiona el pensamiento y la comprensión del problema, tengo entendido, o me da la impresión, por lo menos a mí, Marco. O sea, el informe lo que sí expresa con claridad que desde la institucionalidad, y yo creo que en este caso hay que leer a los grandes medios de comunicación hegemónicos como parte de la institucionalidad, como instituciones que promueven y traspasan lógicas inhibidoras. Y esto de lógicas inhibidoras es la preservación del status quo, eh, que opera en términos de subjetividad en un repliegue ciudadano. La ciudadanía espera transformaciones, pero Claro. esta lógica inhibidora potencia su individualismo de manera tal de inhibir la acción colectiva. Y hay una tensión que el informe grafica muy bien entre lo individual y lo colectivo, que la ciudadanía espera cambios que les transformen su calidad de vida, pero desde el sistema político prevalente, desde el sistema económico y las élites económicas, se bombardea con un discurso conservador que aplaca ese espíritu transformador. Conversamos con Marcos Barraza este martes 20 de agosto. Puede ser tal vez un hecho, Marco, uno puede estar viendo, mirando hoy día lo que sucede con las candidaturas. Estamos en plena proceso ya cercano a comenzar las campañas y entrar en una campaña para elegir, para hacer cuatro elecciones en una, la de alcaldes y concejales, que son dos, la de gobernadores y consejeros regionales, que son otras dos, son cuatro en total, o sea, cuatro papeletas. Eh, y los partidos, y yo voy a decirlo esto, los partidos en general, los de la derecha, tienen una cantidad de problemas, pero también los partidos de la coalición de gobierno se crean sus propios problemas. Las candidaturas independientes que entran por el costado. O sea, hay hoy día una élite política, parece ser, que está más preocupada de su propio interés, o el más personal, que del colectivo, el que permita que avancemos hacia cambios con coaliciones coherentes. ¿Será eso también parte de este problema? O sea, la fragmentación y la particularización, o le hace en lenguaje más tradicional, la atomización, opera en la izquierda, en las fuerzas democráticas, en el progresismo, pero también creo que en este periodo ha operado con más fuerza en la derecha, Ya, para no ser autolacerante. sí, Eh, la derecha no fue capaz de llegar a acuerdos en comunas emblemáticas y en regiones muy importantes respecto de candidato único y expresa más de un candidato, donde lo que prevalece es el aumento de candidatos independientes de 500 que se incrementaron respecto a la elección pasada a 700 a nivel nacional. Eh, diría que en el caso de los partidos de gobierno, más la democracia cristiana, eh, más allá de que no fue lo óptimo, el saldo del acuerdo es un saldo positivo en términos de unidad. Y yo creo que habría que hacer esfuerzos porque prevalezca esa unidad, que claro. las desavenencias se procesen correctamente, eh, pero que prime un espíritu unitario. Aquí lo central, lo de fondo, eh, es derrotar a una derecha que en el planeta, en América Latina y en Chile amenaza con crecer, eh, y que tiene la peor de las versiones, la de la extrema derecha, Claro. y que no opera solo en la derecha, en la extrema derecha, sino que la extrema derecha permea en su discurso excluyente a la derecha más tradicional. Eh, en el caso de Chile, es evidente que el Partido Republicano, eh, las extinciones del Partido Republicano que son de extrema derecha, en los hechos conservan el ideario pinochetista. No significa que la otra derecha haya dejado de ser pinochetista. Lo que pasa es que se ha institucionalizado un poquito más. Pero en el fondo está en una disputa por quién es más de derecha en este caso. Eh, y eso debe ser una razón suficiente para las fuerzas de izquierda, las fuerzas de centro izquierda,
para profundizar contenidos unitarios que permitan enfrentar y detener ese avance de derecha. Así es. Fíjate que estamos conversando con Marco Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. Marco, pero claro, en la derecha lo que sucede, y eso a veces uno por eso dice, ¿por qué el sector del sector del progresismo, de la izquierda también aparecen generalmente este tipo? Porque hay que tener presente que lo que dejó instalada la dictadura fueron dos partidos políticos que administraban toda su herencia y los dejó en algunos casos con nombres y apellidos, inclusive el partido de la UDI y el partido Renovación Nacional, o sea, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional como para hacer un juego de posiciones. Al interior de ellos quedaron un sector que se sintió postergado, que son los que hoy día se salieron a social cristiano y hacia la extrema derecha de Kass. Eh, bueno, ahí hay una justificación por decirlo así, de esta disputa, pero en los sectores progresistas han sido gobiernos en distintas ocasiones y siguen también, por eso que no se justifica mucho, porque ellos debieran tener un sentido de la unidad y la necesidad de la unidad mucho más fuerte, más potente, ¿no? O sea, yo creo que muchas fuerzas políticas están esperando los resultados, tanto en la derecha como en el sector de los partidos de izquierda, de centro izquierda, de las elecciones municipales, para cuantificar cuál es el peso específico, porque también está en debate eh, y en disputa permanente dentro de la propia coalición cuál es el devenir del proyecto, Ujú, para no ser ingenuos. claro. Eh, el punto es que esa lectura eh, sobre cuál es la preponderancia, el peso específico de cada fuerza a la hora de configurar escenarios, no desdibuje propósitos comunes. Para mi gusto ese es el balance. Y esos propósitos comunes son enfrentar a la derecha y mantener el ímpetu transformador. Eh, Ahora bien, yo creo que lo de fondo, Julio, es que eh, para este periodo pensar en un divorcio entre la izquierda y la centroizquierda hace prevalecer a la derecha. No, no cabe duda. Eh, eh, yo creo que esa es la repercusión más directa. Ujú. Eh, el gobierno de la nueva mayoría, con todas las dificultades, con todas las disputas en el plano de modelo de desarrollo, de fundamento económico, fue capaz de viabilizar una reforma tributaria que permitió implementar la educación gratuita en la educación superior, entre otros, eh, mejorar el sistema de protección social desde el punto de vista de las coberturas sociales, eh, fue capaz de impulsar una reforma eh, laboral que modificó para bien, queda mucho por hacer, queda mucha medida por implementar, pero modificó la negociación colectiva y empoderó más, le dio más herramientas de poder a las trabajadoras y los trabajadores organizados. Fue capaz de impulsar una reforma en educación que ha sido permanentemente fustigada y boicoteada eh, luego del gobierno de la presidenta Bachelet por el gobierno de Piñera y en el presente por el mismo Congreso. eh, y fue capaz de impulsar eh, legislaciones largamente esperadas y demandadas como la incorporación del embarazo en tres causales o el cambio del sistema político. Y eso se hizo con la claridad de que la izquierda y la centro izquierda tienen matrices distintas, pero pueden tener propósitos complementarios. Claro. ¿Qué quiero poner de fondo acá? Que en la medida, si prevalecen discursos de fragmentación y de división en la coalición de gobierno y más la democracia cristiana, lo que repercute primero en un fracaso del gobierno del presidente Boric y de las expectativas transformadoras, y en segundo lugar, una extinción que le puede dar ventaja a una derecha que quiere retrotraer el país a 30 años atrás. Así es lo que parece ser, porque los proyectos que se ven dicen relación más bien de retroceso que de avance, ¿no? Pero bueno, Y este fin de semana, pero quiero sí, insistir con que
este es un campo de unidad y disputa. Sí, no hay que olvidar eso, claro. pero con propósitos comunes. Así debiera ser, ¿no? Sí. Si fuéramos creyentes podríamos decir recemos. Bueno, estamos conversando con Marco Barraza en este martes 20 de agosto. Este fin de semana fue un fin de semana bien complejo, de varios homicidios que trajeron consigo a que la prensa se centrara particularmente en eso, el devenir del primer día de semana. Y no solo el primer día, sino los días siguientes que seguramente van a continuar. Eh, esto, por dónde aparece? ¿Por qué se expresa de esta manera? No voy a hablar del asalto ese, porque el asalto, de verdad que uno no tiene mucha explicación, que no se sabe todavía ni cuánto se robaron, pero el asalto en Rancagua al Brink. Pero hablemos de los asesinatos. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la situación que se está creando con todo eso? A ver, yo creo que es un dato real. Los homicidios conocidos vienen a confirmar de manera dramática que el crimen organizado y el narcotráfico en Chile han ganado espacio. Y nuevas formas de criminalidad se están dejando de sentir con más riesgo para la población. Eh, el robo de Brinks es una situación eh, que más allá de la poca claridad aún respecto del modus operandi o de las razones, es crimen. Eh, Claro, es crimen organizado. Eh, Ahora, dicho eso, eh, yo creo que el gobierno ha dado pasos importantes. Acaba de disponer de 900 carabineros más para las calles, eh, con prioridad de desplazamiento en puntos críticos, 400 puntos de alta concurrencia ciudadana. Eh, Hay indicadores de que el plan Calle sin Violencia ha dado buenos resultados en regiones. En el caso de Santiago, no es que los delitos, los homicidios hayan aumentado, pero hay un estancamiento en la región metropolitana. Entonces, yo creo que en esto, lejos de caer en desesperación, hay que perseverar con la política pública de persecución al crimen organizado. Hace poquito, la semana pasada, se anunció el acuerdo entre a iniciativa del gobierno y la derecha, la oposición, de destrabar la legislación en curso que permite la liberación del secreto bancario en delitos tributarios, agilizando la liberación del secreto bancario cuando hay hipótesis de delito tributario, y en el caso aún más veloz, en el caso del crimen organizado y el narcotráfico. Eh, el gobierno está transitando por el camino que tiene que transitar en seguridad pública. Lo que pasa es que hay una derecha que instrumentaliza el debate de seguridad pública, eh, que intenta convertirlo en un espacio de rédito político, e intenta desdibujar el camino que el gobierno ha trazado. Y en los hechos, el gobierno ha sido la entidad que más preocupación ha desplegado y acción de política pública en materia de seguridad pública. así es. Santiago, además, es una disputa política importante. La derecha trajo sacó desde el baúl de los recuerdos a un personaje como Mario Desbordes para la Comuna de Santiago, para disputarle al Partido Comunista concretamente, porque ese es el objetivo. Ni siquiera es para decir que Santiago merece ser mejor o no, No, sino dice que no escuché, ten- no escuché. no se escuchó. Ya, pues, No, te decía que la derecha está tratando de disputar Santiago más bien por una cuestión de ganarle al Partido Comunista, de bancar al Partido Comunista. Trajo un personaje desde la comuna, desde comunas del Barrio Alto, a un personaje que fue ministro, que viene con un discurso de que poco menos que Santiago no ha pasado nada y es el peor de los gobiernos que ha tenido. Yo de verdad dificulto bastante porque me ha tocado pasar esta semana o hasta estos últimos tiempos por la comuna de Santiago. No soy habitante de la comuna, pero desde el punto de vista de vivir, porque sí tengo trabajo ahí en la comuna de Santiago, pero veo a la comuna mucho más tranquila y más ordenada.
Sin embargo, en la campaña es muy brutal respecto a lo que se dice que se hace o que se deja de hacer en Santiago. Desborde, cuando habla, él habla del pésimo gobierno, del mal gobierno. ¿Qué se puede hacer o decir al respecto? O sea, yo creo que trabajamos con la tranquilidad de hacer un buen gobierno en la Comuna de Santiago y que le está cambiando la vida a los vecinos y a las vecinas, el, con políticas públicas a escala local que incluso por su éxito están siendo replicadas en otras comunas. El delegado presidencial acaba de la región metropolitana de anunciar la celeridad para la instalación de mesas jurídico-policiales en diferentes comunas de la región metropolitana, donde participa la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, Carabineros, el gobierno regional, perdón, la delegación presidencial y la propia municipalidad para combatir el narcotráfico, desalojando viviendas utilizadas por el crimen organizado y el narcotráfico. En el caso de Santiago son 78 viviendas ya desalojadas, que tienen un impacto del orden de 200.000 personas en radio, recuperando barrios. Y eso es una política pública que los vecinos y las vecinas de Santiago valoran mucho. Lo mismo respecto al destacamento Santiago en el casco histórico, o el cierre de parques muy relevantes como el Parque Los Reyes, que han restituido la tranquilidad a los vecinos y a las vecinas. Es decir, la metáfora ahí es que se ha cerrado el parque para abrirlo, porque en la medida que se ha cerrado ha sido utilizado por las Claro, familias. claro. Eh, Eso es la realidad. Lo que hace la derecha, y particularmente el candidato de derecha, no es otra cosa que construir un discurso falaz de difamación de alta beligerancia discursiva, de descalificaciones, que no se condice con los logros y los méritos que ha tenido la conducción de la alcaldesa Gracia Castro. Entonces, seguimos trabajando con la voluntad de que estamos avanzando, de que Santiago está avanzando, que Santiago avanza, eh, y que las políticas públicas a escala local que se están desplegando han sido efectivas. Lo que prevalece en la derecha es un anticomunismo visceral que les impide ponderar correctamente eh, el debate político. Parece ser que por ahí, por ese camino se quieren ir, ¿no? ¿Algo se nos queda en el tintero, Marco, que No, te no, no, gustaría decir? Bueno, te queremos agradecer una vez más que cada martes estés conversando con nuestros auditores y por supuesto el próximo martes en este mismo horario nuevamente conversaremos sobre temas que a usted le interesa escuchar a los auditores, así que te agradecemos. soy yo el agradecido Julio Bernardo, feliz onomástico. Que esté muy bien. Chao, 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 que estén muy bien. A nuestros auditores les chao. decimos que es en la sintonía de Nuevo Mundo porque hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, que estén muy bien, chao.